Hola, buenas tardes. Bienvenidos al coloquio que tenemos como pórtico a la maratón 20 horas marcianas, 20 horas en Marte, que se va a dividir en dos sesiones maratonianas. Una de ellas se va a celebrar mañana sábado a partir de las, bueno, si venís a las 10 de la mañana hay chocolate con churros, a partir de las 11 empiezan las proyecciones y la siguiente la vamos a tener el domingo. Os explico, simplemente doy una pincelada, pero habrá tiempo y ocasión de hablar de algunas de las películas de la maratón. El primer día lo hemos dedicado... Bueno, en realidad las dos maratones se centran en los dos grandes temas cinematográficos que ha generado la fascinación por Marte. El primero de ellos es la invasión marciana y el segundo es el viaje a Marte, la expedición a Marte. En estas dos dinámicas de viajes de ida y vuelta nos vamos a centrar. Y bueno, para hablar de todo esto y de lo divino y lo marciano, os voy a presentar a los miembros de esta mesa y de este coloquio. A mi derecha tengo a Laura Fernández, escritora que no es de ciencia ficción, aunque en todas sus obras se nota ese gusto por la cultura popular y por la literatura de género. Su último libro es Cornerland y bueno, es autora de obras como Bienvenidos a Welcome y Gwendolyn Kramer, entre otras, y gran lectora de literatura de género y amante de la obra de Robert Sheckley, de quien vamos a poder hablar. Robert Sheckley, precisamente, que es un escritor de referencia para todo buen amante de la ciencia ficción, fue entrevistado por Grace Morales, escritora, novelista de un libro que a mí me encanta, que se llama Otra Dimensión, que casi se podría decir que es una novela de ciencia ficción hiperrealista, sobre cómo la tecnología influye y transforma el subconsciente de cada uno de nosotros. Y bueno, es una de las voces de referencia y de las fundadoras de Mondo Bruto, que para mí es una publicación que ha sido siempre una gran referencia y una escuela de sabiduría. Y por último está con nosotros Rodrigo Fresán, que también es un autor que no escribe ciencia ficción, pero tiene una novela en la que habla de cómo se cocina la ciencia ficción, que es El fondo del cielo. Es una novela maravillosa que en su momento, cuando la leí, a mí me hacía pensar en un Jules et Jim con escritores de ciencia ficción, pero luego lo prodigioso y lo fantástico está en muchas de sus obras, entre ellas, Mantra, que es otra novela que os recomiendo, y ahora mismo está embarcado en uno de sus proyectos literarios más ambiciosos, del que ya se han publicado las dos primeras entregas, que son la parte inventada y la parte soñada, y cuya tercera entrega está ahora mismo preparando. Lo primero que, antes de empezar, también quiero saludar a los compañeros que no están aquí pero que nos están siguiendo por streaming. O sea, gracias por seguirnos. Y bueno, de hecho también cuando hemos venido y hemos visto este espacio, también nos ha dado la impresión de que esto tenía bastante forma de nave espacial. O sea, que estamos en un lugar que parece un poco el puente de mando de la nave Enterprise. Total. Y eso, o sea, que creo que estamos muy bien ambientados. La primera pregunta que me gustaría que, para romper el hielo del debate, y me gustaría que fuera común para todos vosotros haceros la misma pregunta, es muy sencilla o muy complicada, que es: ¿qué es Marte para vosotros, ¿no? Yo, más que Marte, yo la idea de Marte no la tengo tanto como el planeta concreto, sino como otro planeta, ¿no? O sea, la idea de que pueda existir otro lugar, la idea esa de no estamos solos, la idea de tener otra oportunidad. Hablando de películas, el otro día pensaba en Another Earth, que es una película en la que aparece otra tierra de repente, ¿no? Y hay un problema con la protagonista, que quiere creer que en la otra tierra quizá no le ha pasado lo que le ha pasado en esta, y querría ver como ese otro espejo, ¿no? La idea de que pueda existir otro lugar y que no estemos solos es lo que me fascina de Marte. Y en Marte en concreto supongo que es también el tema de que sea el planeta rojo. Nosotros somos el planeta azul, como esto a nivel cromático, la pasión, el tema de lo misterioso, de la pulsión, de
de algo como más aventurero que lo que tenemos aquí, ¿no? Pero has crecido pensando, como bien dice una de las frases de Tiempo de Marte de Philip K. Dick, que es en la Tierra ya no nos quedaba nada, allí quizá podríamos tener algo, ¿no? O sea, había que salir de aquí, ¿no? Es como esa otra oportunidad. Si acabamos con esto, quizá Marte es ese otro lugar que nos espera para volver a empezar, ¿no? Yo lo veo siempre como Bruselas, como una segunda oportunidad. ¿No? Sí, pero para mí es algo así, aunque luego yo en mis novelas los otros planetas los uso para, al contrario, para admirar lo que tenemos aquí. Grace. Yo la idea de Marte, la idea del marciano, siempre la he entendido como sin salir incluso de la Tierra, como el personaje que no se amolda al resto de los demás, el que está fuera de los márgenes, el que está fuera de la sociedad, o el que dentro de la sociedad es ya un alien, es un extraño o un alienígena dentro de la propia sociedad terrestre, dentro del propio núcleo terrestre, dentro de la propia familia, dentro de la propia cotidianeidad. Para mí esa es la idea de los marcianos, y para mí es la idea que más me gusta que pensar, ¿no? Estas películas, por ejemplo, que ha programado Jordi en el maratón de este fin de semana, hablan de las invasiones marcianas, de cuando vienen una raza alienígena con el propósito de destruirnos, colonizarnos o hacer cualquier tipo de barbaridad con nosotros. Pero yo siempre pienso en el giro contrario, en la idea del que está aquí, y cuando a lo mejor tenemos nosotros que venir a otra esfera distinta, o cuando ellos vienen aquí, o da igual, ese elemento extraño dentro de nosotros, este personaje que no pertenece a ningún sitio y que es considerado por nosotros mismos como un extraño dentro de nuestra propia cotidianidad o nuestro flujo normal. Ese es el marciano para mí. Es la idea más atractiva que encuentro dentro de las películas y de la literatura de marcianos, la idea del extraño, el marciano que hay dentro de nosotros, o por lo menos dentro de mí, no sé vosotros, pero vamos, no sé, que ve, por ejemplo, en estas películas, hay una película de Carpenter que se llama Están vivos, ¿no? Que se pone unas gafas por casualidad y ve que todos los demás son alienígenas, o son una especie como de máquinas, ¿no? Eso también se repite mucho, ¿no? Que la vida que uno ve no es la que le han dicho, la que le han dictado, sino que es otra. Entonces, esa idea de que hay algunas personas que son capaces de ver o de sentir lo que no es a simple vista, lo que nos han dicho, es la idea que a mí me gusta. El concepto de Marte, en ese sentido, del marciano, ya no como un ser, digamos, xenomorfo con unas pintas, por ejemplo de los invasores de Marte, que tiene pues un huevo, las marionetas de Anderson, ¿no? Que son preciosas, ¿no? Pero que es un huevo con unos tentáculos, ¿no? Pero esa idea de un ser extraño, con toda la normalidad de fuera, pero que por dentro no es como nosotros, o que es como nosotros pero no es como los demás. Esa idea que me gusta del concepto de Marte y del concepto de los marcianos, y creo que está en el fondo de la ciencia ficción o del género, tanto de la literatura como del cine. Sí, y el Rodrigo. Bueno, para mí Marte, yo creo que soy el más viejo de aquí, ¿no? O sea, nací en el año 63, entonces yo creo que los que nacimos a principios de los 60, tal vez fue la última generación que tuvimos una infancia auténticamente futurista, ¿no? O sea, la infancia nuestra casi terminó con la llegada del hombre a la luna. Entonces, Marte para mí durante toda mi infancia era un lugar donde todavía incluso podía llegar a haber vida, no estaba descartada la idea de no hay vida en Marte, no estaba todavía propuesta la idea no hay vida en Marte. Entonces mirábamos a Marte básicamente con todo el imaginario de la invasión o la conquista, ¿no? En ese sentido tú mencionaste ahí los dos movimientos, ¿no? La invasión y la colonización. Yo tuve como una infancia bastante marciana en ese sentido. Mi padre y mi madre, entre ellos, se juntaron y se separaron 8 veces con esposos y esposas intermedios, ¿no? O sea que para mí la idea de que viniesen los marcianos, los invadieran o me llevasen los marcianos, casi era una solución a muchos problemas, ¿no? No lo veía como algo, era como un punto de fuga. Uno de los esposos pasajeros de mi madre fue Paco Porrúa, que es el fundador de la colección Minotauro,
con lo cual yo entre los 5 y los 10 años tenía todos los libros de Minotauro gratis y veía los originales y los manuscritos y las ediciones norteamericanas. Entonces también era muy interesante eso, ¿no? Pero claro, yo creo que fue como el último momento. Ayer pensaba y lo decía, ¿no? Que es bastante paradojal que el gesto o el acto más futurista jamás hecho por la humanidad vaya a cumplir medio siglo, ¿no? Que es la llegada del hombre a la luna, y es lo más ciencia ficcionesco en términos interplanetarios. Está muy atrás ya, ¿no? Y no ha habido nada que... Bueno, ayer lanzaron el autito ¿no? Pero no sé si tiene la épica y la grandiosidad que tenía todo aquello, dando ¿no? vueltas por ahí. Pero te digo, para mí Marte siempre era la posibilidad de esa, ¿no? Un punto de fuga, y eran las películas, ¿no? La idea de la enorme intriga, además, que yo decía, ¿no? ¿Para qué vienen, ¿no? O sea, quiero decir, si es una inteligencia superior, implacable, todopoderosa, o sea, yo no vendría aquí. Sobre todo a destruir, ¿no? Yo también, ¿no? yo siempre pensaba que ¿para qué viene? A lo contrario, ¿no? No, pero además a mí me asombra los periódicos, despachos de científicos terrícolas, ¿no? Diciendo no hay rastros de vida inteligente, o sea, ¿y tú quién eres? ¿No? O sea, tú eres, que para juzgar tal vez la inteligencia de esa raza hiper superior quede claramente de manifiesto, diciendo no nos interesan un cuerno, no nos van a encontrar nunca, no vamos a ir, tenemos planetas muchísimo mejores para invadir que el vuestro, ¿no? Arréglenselas como puedan, ¿no? Pero luego es verdad cuando has mencionado la circunstancia esta familiar de tus padres, sí. Inevitablemente también me acordaba de una de las películas que proyectamos mañana, que es Invasores de Marte, Sí. donde una de las paranoias del niño... Ahí está esa escena que a mí me impresiona, que es notable también cuando uno ve las películas ahora y va con su hijo a ver esta proliferación de efectos especiales, como una película con muy pocos recursos técnicos, un caminito que se pierde, filmado en estudio, además, con una escenografía muy clara, donde los padres se van y vuelven y son los padres, pero ya no son los padres. Es alucinante. Creo que no hay nada, que es uno de los grandes temores de la infancia. A mí tal vez me hubiera gustado que volvieran diferentes, ¿no? Por lo que decía antes, pero volvían los mismos siempre. se iban por la noche y por la mañana eran los mismos. Y luego, les estoy muy agradecido también por tantas otras cosas. Y luego la verdad es que también en la línea de lo que ha dicho Laura, da la impresión de que Marte ha sido siempre como una especie de metáfora ahí colgada a la que se le pueden proyectar varios significados, ¿no? Y de hecho el tema de que sea planeta rojo también permite relacionarlo con lo pulsional, con lo inconsciente y todo, pero hubo un momento en que lo de planeta rojo tenía, en el clima de Guerra Fría, tenía una lectura claramente política y sesgada, ¿no? Marte también en la ficción ha pasado un poco de eso, del miedo al terror rojo, el miedo a la invasión, a ahora la terraformación y la posibilidad de convertirlo en un espacio habitable, ¿no? Sí. ¿Cómo veis vosotros esta evolución un poco conceptual que ha tenido el tratamiento de Marte? Habla mucho de cómo nos hemos convertido como sociedad, es decir, todo lo que antes tirábamos hacia lo imaginario, hacia todas las posibilidades, ahora creemos que ya controlamos todas las posibilidades, y lo que hacemos es domesticar incluso la imaginación. Es decir, la película del Marciano, la de Matt Damon, el libro de Andy Weir es voy allí, domestico Marte, ¿no? O sea, el humano que va, sobrevive en Marte y tiene, en la medida de lo posible, consigue tener la vida que podría haber tenido aquí, dentro de esa cosa que hace, porque el tío da la casualidad que es botánico y puede sobrevivir, pero domestica Marte, ¿no? Y todo lo que teníamos antes, de todo lo que podías llegar a imaginar, lo de Crónicas Marcianas del propio Bradbury, que para mí es una crítica enorme a cómo es el ser humano, ¿no? Es un espejo al final deformante. A mí el relato que más me impresionó de Crónicas Marcianas desde que lo leí de niña es aquel en el que cuando llegan los astronautas y se encuentran con habitantes con marcianos, empiezan a nombrar cosas. Será el monte no sé qué. Y entonces el marciano dice, nunca ha tenido nombre el monte, ¿por qué tiene que tener un nombre? O sea, la idea esta del hombre de la conquista, del capitalismo, de nombrar cosas, de poseer cosas todo el rato, ¿no? Todo eso que antes usábamos yo creo, el otro planeta
como una crítica hacia nosotros mismos, como un espejo, como ver las cosas que no nos gustaban, y ahora lo que vemos es nuestras posibilidades. Mira qué lejos hemos llegado, pero también tiene que ver con cómo ha cambiado todo, porque el cine se ha vuelto, bueno, el cine de superhéroes antes eran señores con mallas que volaban y que su mayor problema era que no podían quedar con Lois Lane, pero ahora el tío son películas bélicas, ¿no? Las pelis de superhéroes, que es algo que yo me horroriza profundamente, porque al final estamos hablando son inversiones, de tíos que vuelan, o sea, a corto y largo plazo. No es real, claro, es este realismo horrible que nos está invadiendo. Invertir y especular a largo plazo o a corto plazo. Se invierte en el planeta y se ve Marte o cualquier otro planeta así cercano, pues para invertir una ocasión, para invertirlo, invertir en un terreno, invertir ahí en unos viajes, invertir en unas naves para poder mandar allí a gente que se lo pueda permitir, para poder hacer unas vacaciones pagadas por gente que se lo pueda permitir. Ahora se ve así el espacio, ¿no? Lo que antes era considerado por la ficción como una cosa, digamos, una idea abierta a la imaginación, efectivamente, para crear un mundo, para hacer efectivamente un reflejo de la sociedad, hacer una crítica, una reflexión sobre nuestra propia sociedad. Ahora se ha convertido simplemente en una oportunidad, pues, para el emprendedor. Es decir, uno sí, totalmente. Mira, qué sitio más bueno para que una empresa te lance el coche y te lo anuncie, pues, con un cohete, ¿no? Y te va a hacer el tema, hace una demostración del coche con el lanzamiento del cohete. Pues la ciencia ficción y todos los géneros digamos comerciales, tanto del cine como de la literatura, en cierto modo también están así orientados, y la ciencia ficción del cine actual pues es eso ahora mismo, ¿no? En la época de los años 50 y 60 no eran así, eran en la era de la idea de Marte era concebida eso como un espejo, y además ya no solamente como la metáfora política usada desde el cine americano como una propaganda, o sea, contra los soviéticos, ¿no? Además en estas películas, por ejemplo, Invasores de Marte, como en todas las películas americanas, siempre sale el ejército ahí haciendo un poderío de sus medios y tal, de aquella manera, ¿no? Pero bueno, siempre sale. Ahora no, ahora simplemente es eso, pues películas de especulación sobre qué inversión podemos hacer aquí o qué réditos podemos sacar de un planeta. Como aquí ya no nos queda mucho, ya vamos a lo práctico. Como decía Philip K. Dick hace tiempo, ya no nos queda nada, no, pues vamos para allá, pero ya de verdad, o sea, vamos a hacerlo de verdad, no como una reflexión crítica o como una paranoia producto de la pesadilla de una persona que está viviendo aquí en una condición determinada, no, simplemente como, pues de verdad, o sea, como una inversión a corto o largo plazo. No, yo creo que además, más allá de los temas sociológicos, históricos y científicos, me parece que volviendo un poco a lo que decía antes, ¿no? Que el boom del terraforming o del Generation Spaceship, ¿no? Estas novelas que son siglos dentro de una nave, o la colonización y la terrificación de un planeta, también surgen a partir de lo que decía antes, ¿no? Una especie de decepción o de frustración de no haber encontrado a otros, ¿no? Entonces me parece que también, que eso lo estamos viendo ahora, que el ser humano ha optado por convertirse en su propio extraterrestre y en su propio alienígena, ¿no? Todo lo que es desde la manipulación genética o la singularidad esta que se anuncia para dentro de 30 años, donde el hombre se va a fusionar con la máquina, me parece que es como una especie de premio, pero premio consuelo, es decir, no hemos encontrado a nadie, no hay nadie con quien podamos comunicarnos, nadie que nos vengan a enseñar cosas, incluso que nos vengan a invadirnos y a destruirnos. Entonces nos convertimos en nuestros, quiero decir, hay una cosa que todo tiene que ver, depende del lado de que lo mires, o sea, el día que que el ser humano llegue a Marte van a ser extraterrestres los seres humanos, o sea, extramarcianestres, no sé cómo se llamará, o martestres, extramartestres, ¿no? Pero quiero decir, entonces ahí creo que tal vez se va a alcanzar paradójicamente el sueño de decir, te vas a encontrar con un extraterrestre que va a ser amigo tuyo o que puede ser tu hijo incluso, ¿no? Que es un poco el final de Crónicas Marcianas también, ¿no? Cuando les muestra que se miren en el agua y les dice, bueno, mire, ustedes son los marcianos, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo también en estos recuerdos infantiles que de repente te dejan una impresión bastante honda. Yo recuerdo dos series concretas, una era Perdidos en el Espacio, sí, y otra Star Trek,
que a mí siempre me hacía como una especie de ilusión enorme, pero también como una... estado ahí expectante y deseante cuando llegaban a un planeta nuevo, porque no sabía... todos hablaban inglés siempre cuando llegaban a un hablaban planeta. inglés y a veces bueno, se comunicaban perfectamente. había planetas habitados por cowboys o por nazis incluso, ¿no? Oye, y aquí Los Invasores, la serie de televisión Los Invasores. Sí, Los Invasores se había visto aquí también. ¿Se vio? Bueno, pero no fue muy exitosa, ¿no? Aquí fue muy popular. Lo que ocurre es que a mí por generación me pilla ya, o sea... No, era genial porque había un modo para identificar a los marcianos, que yo cuando lo vi, que no podían doblar el dedo meñique. El dedo meñique. Entonces, si tú veías a alguien en un bar que bebía así, por ejemplo, marciano. No, o sea, no, es una cosa increíble, pero quiero decir, ¿a quién se le puede ocurrir que la diferencia entre humanos y marcianos sea la no articulación del dedo meñique? O sea, evidentemente no tenían mucho presupuesto, ¿no? Pero, no sé, qué sé yo. Es un pequeño matiz muscular, es lo que nos separa del extraterrestre. No sé. Pero, bueno, lo que decía, y luego cuando recuperas todas esas imágenes en la vida adulta te das cuenta, bueno, sobre todo en Perdidos en el Espacio, que todo eran restos de otras series de Irving Allen, que era pues como la esfinge egipcia que había utilizado en el túnel del tiempo, se recolocaba en otro planeta y todo, y pierdes un poco esa capacidad de fascinación. ¿Nos da la impresión a veces de que la manera en que en la literatura de ciencia ficción ha acabado dominando también un poco la ciencia ficción hard, la que tiene una fuerte base científica, y también todo este hiperrealismo en las imágenes de la ciencia ficción cinematográfica han hecho que impongan esa especie de mirada descreída adulta sobre todo ese mundo? Sí, bueno, yo contaba ayer y se lo contaba a ustedes, ¿no? Que a mí me encanta esta anécdota de Bradbury increpado por científicos de la época, diciendo, pero ¿cómo puede ser tan imbécil de pensar que había una atmósfera respirable en Marte, ¿no? O sea, no, esto es absurdo, es imposible que sea. Y la respuesta que daba Bradbury es que a mí me resultaría muy incómodo que mis personajes todo el tiempo estén hablando con la escafandra puesta. Entonces, que hay una atmósfera respirable y se acabó el problema, ¿no? En el sentido que me parece que a todos los que estamos aquí sentados, me parece que es lo que más nos puede llegar a interesar de la ciencia ficción. A mí que me cuenten la composición exacta de la comida del astronauta con el grado de vitaminas y proteínas que tiene, la verdad que no me interesa mucho, ¿no? Claro, dejarlo todo en... las películas últimamente sí se decantan por eso, o sea, al disponer tantos efectos especiales, tantos medios, sí utilizan demasiado, o sea, tiran bastante esos efectos especiales y se pierde todo, como es evidente, ¿no? Si te pierdes esos detalles que pueden ser muy interesantes para un científico, pero ¿a quién le interesan más? O sea, es que la imaginación y la literatura no se... Para eso haces ciencia, o sea, no haces películas. Y que además probablemente en un 40% estén todos erróneos, ¿no? Porque hasta que no te enfrentas a las situaciones, esa actitud... No tienen ningún interés, o sea, ni para quien lo lee ni para quien lo ve. Pero no está todo perdido porque sigue estando Doctor Who, que para mí es la única serie que conserva eso que decíamos, que empezó siendo una serie de coña, con poco presupuesto, con todo lo que tenemos en el estudio, hazte algo, y de repente el tío es a la vez extraterrestre con 2 corazones y viajero en el tiempo y el señor del tiempo, entonces puede estar en cualquier época y demás, y la mantienen vivo eso, es decir, ahora tienen más recursos, pero lo que manda sigue siendo el guión, es sobre todo una serie de humor marciano en todos los aspectos, que va al fin del mundo y vuelve, y dinosaurios en Londres victoriano y lo que quieras, y sigue fiel a sí misma, y es como la única llama de esperanza de que todavía, pero porque es un clásico de la televisión británica, porque es un clásico de la televisión pública que se mantiene, porque tiene muy buena audiencia desde el reboot que hicieron en 2005, pero todo lo demás sí que es verdad. Pero yo creo que hay gente que ha crecido con eso, que ha crecido, sobre todo los británicos, que han crecido con Doctor Who, como Douglas Adams o otros autores que intentan recaptarlo. Por ejemplo, ahora se está haciendo una adaptación en Netflix que la está haciendo Max Landis, además, que es el hijo del jovencito Frankenstein, de Dirk Gently, que es un detective holístico, que también pasan cosas bastante marcianas en distintos tiempos y lugares. Y se está haciendo con yo creo que con ese espíritu de cualquier cosa es posible. Hay una señora que se dedica a matar gente todo el rato y todo el rato le sale bien. Bueno, no sé, yo creo que el espíritu ese también depende de nosotros los creadores, de que lo recuperemos o no. Cuesta luchar contra todo eso,
Pero es verdad, como por la anécdota de Bradbury, que tú eres el creador al final y tú decides. Yo, en mi caso, cuando hice una novela de marcianos, decidí que mis marcianos iban a vivir evidentemente en un planeta que no existe, que es más pequeño, en el que todo es de color rosa, que es fan de la Tierra en general y se compran cosas importadas de la Tierra de contrabando y todo, y los extraterrestres tienen antenas, evidentemente, como los clásicos, y tienen 3 ojos y se tapan el tercer ojo con una nariz para viajar a la Tierra. Bueno, y allí los hombres son los que tienen los niños. Es decir, ¿por qué, no? O sea, es decir, si puedes, yo creo que también la responsabilidad tenemos los creadores y luchar contra ello. Evidentemente estamos en una época de hiperrealismo a todos los niveles, incluso los videojuegos, que antes eran una cosa maravillosa y ahora también son todo técnica, pistolas, cosas horribles. Y antes era todo imaginación. Siempre, yo creo que el menos, en estos casos, en el caso de ciencia ficción, el menos siempre es más. Es decir, todo lo que dejes a la imaginación. No, pero además, siempre es más. Si te pones en científico duro, hipertecnológico, no hay sonda que envíen a Marte que no se rompa. Claro. O sea, quiero decir, se rompe todo, ¿no? Claro. O sea, están mucho más cerca de Dick involuntariamente, que es el ser que inventó la idea de que las naves espaciales se podían descomponer y los robots romperse, ¿no? Hasta entonces era imposible pensar que eso ocurriese en la ciencia ficción, ¿no? Y bueno, antes también Grace estaba hablando de darle la vuelta a esa idea de ver digamos, en lo cotidiano, ver el ángulo marciano, ¿no? O el que se siente desajustado. En ese sentido, bueno, también en las 2 maratones, la parte adulta de las maratones se va a abrir siempre con un episodio de Twilight Zone, que es la serie de Rod Serling, y esa serie yo creo que es un gran ejemplo de cómo de repente observar lo cotidiano desde el ángulo inesperado. Los 2 capítulos que se van a pasar, uno por día, tratan el tema de los marcianos, de la invasión y del viaje a Marte. Y luego, bueno, también una de las películas que en su momento estábamos pensando si se podía programar o no, porque incluía una idea parecida, era la de Abbott y Costello van a Marte, en la que de repente en un primer momento esperan ir a Marte, pero caen en el Mardi Gras de Nueva Orleans y les parece todo muy extraterrestre. Y bueno, yo en ese sentido, yo no soy amigo del género del microrrelato, ¿no? Pero una vez escribí un relato muy breve que era la idea de un marciano que llegaba a la Tierra con todas las soluciones a todos los problemas terráqueos, pero llegaba 3 días después de la transmisión radial de Orson Welles, ¿no? Entonces llegaba y entraba y decía, soy un marciano y vengo a curarlos, y lo mataban a golpes, ¿no? O sea, no, porque claro, se han tropezado más de esto, otra bromita, ¿no? Es un poco también, ¿no? A mí lo que me gusta de los episodios de Twilight Zone es que finalmente son todas historias morales, ¿no? Son con historias con una moraleja, y que lo fantástico casi es como el perfume ahí, ¿no? A Robert Sheckley también le pasaba igual, ¿eh? Los cuentos, a muchos de ellos les pasa lo mismo, son situaciones delirantes que tienen un final también muy sorprendente, y son parecidas a episodios de la dimensión desconocida. Le pasan cosas a un tipo normal y corriente, absolutamente disparatada, y luego tiene un final todavía más desconcertante, y tiene siempre una lección que darte. O sea, no seas egoísta, no seas idiota, no te metas en este lío, no hagas esta lección que sabes que es un error desde el principio, pero lo vas a hacer, etcétera, ¿no? Que es lo que pasa en la dimensión desconocida. Pero hay muchos autores de esa época, autores neoyorquinos de aquella época, inciden en esta rama de la ciencia ficción, como una especie de sátira a la Jonathan Swift, pero desde el género, que es igual, o sea, es utilizar un universo creado de esa forma, pero para darte una lección igual. Eso es muy interesante también, el género para esto. Claro, que de hecho, bueno, también mañana tenemos un ejemplo de eso, que es Un marciano en California, una comedia de Jerry Lewis, que parte de una obra teatral de Gore Vidal, que justamente intenta aplicar ese prisma satírico, ¿no? Pero antes también, cuando estamos hablando de novelas sobre Marte que nos han gustado y que nos divierten, y había dos ejemplos que me parecía muy interesante. Uno también ya salió aquí cuando se hizo la presentación de la exposición de Marte, que si no la habéis visto no os la perdáis porque está francamente bien,
que era El marciano vete a casa, de Frederick Brown, y que es probablemente la invasión más divertida y también la más pesada e irritante que ha habido en la historia de las invasiones extraterrestres. Pero es una epidemia, ¿no? Es una epidemia. Como 1.000 millones termitas, ¿no? Claro. De repente, uno por son? cada 3 habitantes de la Tierra te bajan 1.000 millones de 1.000 marcianos millones. de golpe. Sí. Y hay uno por cada 3 habitantes de la Tierra, entonces están en todos lados. Ahora aquí tendríamos un montón. Y lo peor es que vienen a reírse de ti. Van diciendo, ¿pero por qué llevas ese pantalón con eso? Fíjate cómo va el otro vestido, estos sillones son una mierda todo el rato. Entonces es un poco, delirante. Y luego también recordábamos, una novela de la que tú eres muy fan, que es Trueque Mental, de Robert Sheckley, que probablemente propone la modalidad de turismo marciano más extrema y más low cost. No sé si nos puedes contar un poco eso para quien no lo haya os leído. voy a leer el anuncio. La gente, hay un momento en que se publican anuncios. El protagonista es un chico, un loser terrícola, que se llama Marvin Flynn, y que lleva mucho tiempo ahorrando y dice, este año me voy a ir de vacaciones a Marte. Y entonces lee este anuncio. Caballero de Marte, 43 años, apacible, culto, estudioso, desea trocar cuerpos con caballero de la Tierra de inclinaciones similares. 1 de agosto a 1 de septiembre. Intercambio de referencias, representantes protegidos. O sea, tú haces este anuncio, aceptas y te vas a Marte un mes a la casa de este señor, pero no solo a la casa, te vas a su cuerpo. Entonces vives en Marte como un marciano. Y entonces ese marciano se viene a la Tierra y vive en tu casa, con tu cuerpo, en tu familia, tus cosas. Como cuando cambias los pisos que te vas de vacaciones. Eso es. Ese hombre inventó, pero ya con el cerebro, ya no hace falta ni que te muevas físicamente. Lo malo es que una vez llega allí, pues no, el que le ha cambiado el piso es como te haces el intercambio de pisos y llegas allí y en vez de un piso es un cuartito donde no cabes ni medio cuerpo. Entonces tiene que buscar otro cuerpo y acaba pasando unas vacaciones horribles de cuerpo en cuerpo por Marte y trabajando una serie de cosas. Acaba siendo como presidente de un país determinado que está amenazado por, supuestamente tiene una bomba en su nariz y puede explotar en cualquier momento. Acaba en lugares el señor un poco. Entonces es en plan el rollo este de, me he ido de vacaciones a Marte, ¿para qué? ¿No? Te quedas en casa y es mejor al final. Sí, este libro es Sheckley era un poco así. Si os suena a Douglas Adams y la guía del autostopista galáctico a todos, Sheckley era su maestro y tiene un libro también que se llama Dimensión de Milagros, que es la guía del autostopista un montón de años antes. Exactamente el mismo libro. Y tú que entrevistaste a Sheckley, ¿nos puedes contar algo de él? Porque yo creo que también somos una generación que hemos vivido, como en ocasiones hemos tenido ocasión de ver a los supervivientes de la Edad de Oro de la literatura de ciencia ficción, ¿no? Y ahora el perfil es completamente distinto. Bueno, ¿no? fue increíble porque nos enteramos, nosotros fuimos a una Hispacón que se celebraba en Gijón en el año 2000. O sea, estoy hablando ya de hace un montón de años. Y le habían invitado a él también. Y la situación era en una pizza en Gijón, imaginaos, y él allí solo. O sea, porque le daban una cena y tal, y le dieron allí como un premio por su trayectoria. Esto es la Semana Negra de Gijón, ¿no? Imaginaos a una pizza allí en Gijón. Y el hombre allí solo. Y nosotros allí mirándole como si estuviésemos viendo, pues eso, a Robert Sheckley, ¿no? Entonces ya por fin, después de beber muchas sidras y tal, ya alguien de nosotros se acercó y le pidió una entrevista para el día siguiente. Y la entrevista fue una cosa increíble. Él era un hombre muy amable, que no... Nosotros le preguntamos por la ciencia ficción de la actualidad, la música de la actualidad. No sabía nada. O sea, él se había retirado a vivir a Portland en aquella época y recordaba con mucho cariño su época del building neoyorquino, de cuando trabajaba en Galaxy, que había acabado de escribir un guión para Babylon 5 y estaba muy contento porque le habían pagado, evidentemente. Y luego también decía que aquella polémica que había habido con una novela de Stephen King que se llamaba The Running Mile, es la de la maratón, aquella decía que se la había plagiado. Él decía que no, que él había hablado con Stephen King y que eso era mentira, que no se podía creer que alguien como Stephen King le hubiera plagiado, y que la adaptación que habían hecho de una película
de un cuento suyo, de una película que salía Mick Jagger. La décima víctima. No, la décima víctima. No, la décima víctima no. Esa dijo que estaba muy contento con la adaptación, que había trabajado muchos guionistas y que todo había quedado muy bien y que le estaba muy, muy contento con el resultado. Pero había una película que la habían estrenado recientemente en los 90, que es de una... es que no me acuerdo cómo se llama. Sale Mick Jagger en la película. Y el hijo de... Ay, ¿cómo se llama? Free Jack, efectivamente, Free Jack, esa es. Sí. Free Jack, pues Free Jack está, por lo visto, basada en un cuento suyo. Y dijo que no le había gustado nada, que eso era una película de persecuciones, nos dijo que esas películas no le gustaban nada, que era una película de acción y que a él solo no le interesaba absolutamente nada, como que había perdido todo el mensaje que tenía su cuento, ¿no? Y nada, pues él habló de las películas de los compañeros de generación, y como le decía Rodrigo, él hablaba de Dick con muchísimo cariño, que era una persona que había conocido en California y que decía que era una bellísima persona, que nos quedamos como bastante sorprendidos, ¿no? Porque la idea que tenemos todos de Philip K. Dick es de otro, en fin, un personaje, digamos, difícil, ¿no? En el trato, por lo menos, ¿no? Pues no, decía que no, que él tenía muy buen recuerdo de él. Sin embargo, de Vonnegut no tenía tan buen recuerdo, ¿no? Es decir, no tenía tanto. Y fue algo realmente increíble, ¿no? Además murió poco después, pocos años después, y fue algo realmente increíble conocerle, algo tremendo. Fue para mí tremendo, pero la verdad es que la situación fue realmente pintoresca. O sea, imaginaos en Gijón que te aparece Robert Sheckley allí y dices, se fue. Entre sidra y... Sí, entre sidra, ¿no? Pero el hombre estaba allí y lo curioso, sabéis, bueno, tú que conoces a Ramón, sí. Ramón fuma muchísimo. Sí, sí. Robert Sheckley fumaba más que Ramón, o sea, fumaba como una chimenea y tenía muchos más años que nosotros, claro, que portento de la naturaleza, es decir, este hombre es un portento de la naturaleza. Sí, fue algo increíble, una de las cosas más emocionantes. Y sí, un hombre que, ya digo, no prestaba atención a la ciencia ficción de la época, pero un hombre increíble, ¿no? Por lo menos como autora es increíble. Y ha influido, como decía Laura, a mucha gente, a Douglas Adams, por ejemplo, y a otros autores. Sí. Y tú, Rodrigo, que has utilizado al escritor de ciencia ficción como materia narrativa, o sea, ¿tú crees que que se podría hablar de una característica común con ese rasgo de inadaptación y de esa condición marciana de la que hablaba Grace antes? Bueno, es que históricamente, hasta hace muy poco, el escritor de ciencia ficción era despreciado por todo el entorno literario, ¿no? Eran como incluso muchos escritores, de los grandes escritores de ciencia ficción, llegaron a ser escritores de ciencia ficción por necesidad y porque había un mercado de revistas que era más fácil que les comprase cuentos Galaxy que el New Yorker, digamos, ¿no? O sea, Philip Dick no quería ser escritor de ciencia ficción, Vonnegut no quería ser escritor de ciencia ficción. Y son un poco, sí, a mí tienen algo de outsiders y a mí me gusta eso, ¿no? Me gusta además el momento en que se producen todas estas primero asociaciones como juveniles de nerds de colegio que claro, yo creo que el impulso inicial es que pase el tiempo rápido, que cambie algo y que nos saquen de este presente de mierda, ¿no? Donde somos golpeados y con bullying y la cheerleader nos vomita en la cara y no sé qué cosa, y que exista otra dimensión u otro planeta donde nosotros descollemos, ¿no? O por lo menos se nos respete. Pero me parece que eso también es una cosa incluso que trasciende a la literatura, ¿no? Es un impulso muy humano, ¿no? La idea de fugarte, de escaparte o de viajar física o mentalmente casi siempre parte de una cierta incomodidad con el sitio donde estás, ¿no? Y un cierto afán de aventuras y de ver si en otro lado funcionas mejor, ¿no? En ese sentido, quiero decir, otra de las cosas también que son muy interesantes de Dick, digamos, es que desglamuriza por completo la figura del viajero espacial, ¿no? Hasta Dick
el astronauta es alguien que podría haber triunfado en Hollywood y dice, y es muy poco para ellos, ¿no? Son tipos apolíneos, guapísimos, perfectos, son un poco como el Don Draper, ¿no? Sí. O Mad Men, ¿no? O más incluso. Y Dick instala o inaugura la idea de que tal vez los que se prestan y se arriesgan a misiones que en muchos casos pueden ser suicidas, muy ingratas y muy incómodas, son gente que no tienen nada que perder o nada que dejar atrás, ¿no? Que también, pues, eso lo decía Bradbury muy claramente, ¿no? Cuando le preguntaban cuál había sido la idea inicial a la hora de organizar los relatos que él tenía más o menos sueltos con huecos de crónicas marcianas, él decía que ahí no había otra cosa que la conquista del oeste norteamericano, ¿no? Que el modelo de él había sido gente que se va de un lugar donde no tienen nada a otro donde no saben qué van a encontrar, pero tal vez pero piensan que peor no van a estar, ¿no? Efectivamente. Y luego, creo, perdón, para cerrar lo que me preguntabas, creo que lo que mueve al escritor de género de ciencia ficción es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, aquí no me quieren, aquí no tengo nada, voy allá y bueno, tal vez, no sé, qué sé yo, por lo menos me gano la vida, ¿no? Y voy a encontrar a gente como yo, ¿no? Lo que se nota en todas las historias de la edad dorada de la ciencia ficción, a veces de una manera casi patológica, compulsiva y hasta demencial, es la camaradería que hay entre ellos, que no hay en otros órdenes del ambiente literario, ¿no? O sea, la literatura judío norteamericana, cada cual va por la suya y si puedes lo piso al otro, pero aquí van todos como, son corporaciones, ¿no? O incluso bandos. Sí, pero viven como en una realidad alternativa, ¿no? Hay un libro que se llama The Futurians, que a mí me encanta, que cuenta toda esta historia, ¿no? Y como además muchas veces estaban siendo de alguna manera, yo no diría que explotados, pero sí exprimidos por editores muy astutos, ¿no? Que decía, llegaban estos tipos con la cara llena de acné de 18 años y los ponían ahí a escribir, ¿no? Y además, bueno, también no nos olvidemos también las portadas de las revistas en la edad dorada de la ciencia ficción, las mujeres que habían ahí, ¿no? O sea, que también había sublimaciones. Todas había muy pocas mujeres, además, en estos muy grupos. Eran esencialmente más grupos de escritores casados con mujeres que a veces tal vez serían mejores escritoras que ellos incluso. Sí, pero había también ahí una especie de sublimación también de la supermujer como princesa extraterrestre, ¿no? Desde John Carter, ¿no? Las portadas. Sí. Frank Frazetta, todo esto, ¿no? Sí, que de lo que tú dices también, el ejemplo de Burroughs de John Carter también es eso, como una especie de gran proyección. Sí, y después también es ese caso que es muy curioso, que yo creo que reúne absolutamente todo, que es el cómic Vampirella, ¿no? Que es vampiro extraterrestre, ¿no? Que es como que vampiro extraterrestre, pin-up, chica pin-up, chica de Playboy. Está todo ahí, ¿no? Pero ahí Philip K. Dick lo rompió todo, porque este señor se llevaba tan mal con todas las mujeres que tuvo, que en sus novelas, en realidad, que para mí es lo más interesante, las mujeres son lo contrario al sexo débil, o sea, son como las que mandan, las que le mandan a la mierda al protagonista siempre. Incluso en las películas, el Total Recall, la paliza que le da Sharon Stone a Schwarzenegger, es un momento bestial de la historia del cine. Es que las pelis, o sea, los libros de Philip K. Dick, la mujer es la que manda siempre, o sea, los protagonistas masculinos siempre están a verlas venir, ¿no? A ver qué me hacen ahora, siempre están en proceso de divorcio, y todas las grandes revelaciones místicas de Dick le llegan por mujeres siempre, además, o sea, las emisarias y las que le traen la luz siempre son mujeres, nunca son hombres. Sí. Y había una película de las programadas que se va a proyectar mañana, por la que siento una especial debilidad, es ¿qué sucedió entonces? Que es una de las aventuras del Dr. Quatermass. Soy la del que encuentra en el metro, ¿no? Exactamente, en el metro de Londres se encuentra una cápsula de origen marciano. Y bueno, me gusta por dos motivos. Por un lado, por Dr. Quatermass probablemente es el personaje más hostil a toda forma de vida alienígena que ha habido en todas sus aventuras. Es un poco como Clint Eastwood, ¿no? Tiene la idea de acabar con todo extraterrestre que se acerque. Pero luego es una película que tiene un detalle que a mí claro, cuando lo vi de niño me volvió loco, que es la única película en la que he visto que se imagina
una posibilidad de cómo es el cine marciano. O sea, encuentran una filmación de algo que ha ocurrido en una... Entonces es como una pequeña película experimental dentro de la película que nos invita a pensar cómo sería el cine si existiera directamente en Marte, ¿no? Y bueno, eso junto a otros elementos como la manera que tiene una película de serie B como Angry Red Planet, que se va a proyectar el domingo para evocar la idea de Planeta Rojo, que simplemente utilizar sin filtros de color, que son ideas como muy ingenuas, pero que realmente crean una especie de imaginario onírico que ahora mismo toda esta especie de hiperrealismo digital nos niega un poco, ¿no? ¿Cuál sería vuestra imagen no necesariamente de las películas que vamos a ver estos días, pero vuestra imagen asociada a la tradición marciana en el cine que os parece más? Yo de las pelis que hay programadas he podido ver la de Santa Claus y me parece también una locura. Yo soy muy de ese estilo de cine marciano o de cine ciencia ficción absurdo, igual que los libros. O chiripitifláutico, en este caso casi. Chiripitifláutico, entonces esta cosa como tan infantil en el fondo, es decir, cuando yo me propongo crear un planeta con marcianos, también los hago con antenas y una cosa como muy ridícula, como muy de peli de los 80, los 90. A mí quizá aparte de que yo soy también generación de V, ¿no? Que ya los veías a los marcianos que comían ratones y todo este rollo como muy siniestro, pero a la vez soy de la generación de Mi novia era una extraterrestre, de Kim Basinger, fantástica, llegando allí. Y para mí sería esa, o sea, la idea era, venía una persona acojonante de otro planeta, le cambiaba la vida al tío gris de la película. Era una madre súper guay, ¿no? O sea, la idea era como de otro planeta puede llegar una madre fabulosa. Quizás sería esa, no sé, es la mezcla esta de peli de los 80 y los 90, que es con la que he crecido, y la idea que tenían de otro planeta como algo, como lugar del que llega siempre algo mejor. A mí lo que me pasa con el tema marciano es que me cabrea mucho que los marcianos vengan a jodernos, no es verdad. ¿Por qué tendrían que venir a jodernos? Es decir, a mí me encantó, por ejemplo, la peli de Vigalondo, extraterrestre, porque como mucho vendrán no sé, a estar ahí. En plan, que dice el protagonista, dice, a ver, ¿qué han hecho los marcianos que sepamos? Han hecho los dibujos esos en el heno, han hecho como cosas como para volvernos locos. O sea, en realidad no han venido aquí, te han dado la mano y han dicho hola, ¿qué tal? No, han venido a volvernos locos. Entonces yo tengo también un libro clave para mí que es Duluth de Gore Vidal, que Gore Vidal también ha jugado a veces con estos temas, y viene una nave extraterrestre y los extraterrestres vienen a comprar Duluth, vienen a comprar pisos y tal, y son como unos insectos gigantes y quieren reunirse con el alcalde. Entonces cuando lo mandan llamar a la nave, claro, todo el sistema de asesores, cómo vas a llegar a la nave, todo eso me fascina. O sea, mi idea es un encuentro protocolario de estos. Me fascina la idea de que algún día alguien haga una peli como esta escena de Duluth han llegado los extraterrestres, están ahí, no se sabe bien a qué han venido, pero han venido a decirnos sola, son gente con mala pinta o no, a lo mejor son más guapos que nosotros, y es como establezcamos relaciones con ellos de una manera amistosa de Naciones Unidas, un poco, pero poco Futurama, más ese rollo. Convivamos. Que eso es muy interesante también como la representación de las invasiones extraterrestres en el cine genera sus tópicos y uno se lleva a mente vuestro líder, ¿no? Claro, pero eso es maravilloso. Pero cuando el líder es un insecto gigante... Sí. No, pero eso después de Mars Attacks ya no se puede volver a hacer. Mars Attacks cierra absolutamente con todos esos lugares. Sí, pero ya son malos también. ¿Por qué no vienen a aprender de nosotros? Es decir, en el libro que hice yo de marcianos, en realidad los marcianos nos adoran. O sea, adoran la Tierra, adoran todo lo que hemos hecho nosotros. O sea, su escritora favorita es una escritora terrícola, que aquí es esa idea del escritor terrícola que no se siente valorado de ciencia ficción y que fuera es mega famoso. O sea, la Academia de Escritores de este planeta se llama como esa escritora que no vende un libro aquí, ella no lo sabe, pero allí es famosísima. Entonces vienen chavales extraterrestres a que les firme libros. O sea, eso es... ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden venir a eso? O sea, siempre nos tenemos como en baja estima como el planeta. Claro, no hay que descartarlo. Bueno, ya dije esto de Invasores de Marte, este puentecito para mí es como una cosa muy impresionante.
También hay un cómic que si eres argentino lo tienes muy presente, que es El Eternauta, que es como el gran cómic de la invasión extraterrestre que transcurría en las calles donde vivías, y esto era muy raro. Pero después el otro, yo además cuando me haces esta pregunta me voy hacia impresiones infantiles, que son las válidas, ¿no? Porque Claro. podría contestar algo que se me ocurrió ayer, pero no. Pero me acuerdo mucho de La Guerra de los Mundos, la de George Pal, el momento este del sacerdote cuando avanza con la cruz y lo fulminan, ¿no? Que es algo que yo decía, joder, mataron al sacerdote, ¿no? O sea que era... y no era tanto lo que me acuerdo de la imagen, sino el sonido del rayo de esos platillos voladores, que es un sonido que impresionaba, ¿no? Realmente, ¿no? Pero sí me acuerdo que avanza el sacerdote y dice, bueno, aquí viene el momento de... O sea, no vas a pensar que van a matar al sacerdote. Y los pulverizan, ¿no? Es cierto. Sí, yo incluso yo tengo un recuerdo infantil asociado a la Guerra de los Mundos que es igual un poco más extremo, que es que cuando la Guerra de los Mundos se pasó en televisión aquí en España en un programa que no era como una especie de programa contenedor de los domingos, de estos de toda la tarde, donde se dan los resultados del fútbol, etcétera, etcétera, y un día, sin avisar, pasaron la Guerra de los Mundos y yo me la perdí. Entonces me la contaron al día siguiente mis compañeros de colegio, entonces reconstruí lo de que una gente está en una iglesia y sale un ojo, sí. Tal. Bueno, y La Guerra de los Mundos tenía para un niño, o por lo menos para el niño que era yo, tenía una cosa muy impresionante, que era que finalmente los marcianos morían por la gripe, ¿no? Y entonces yo me acuerdo de estar yo engripado y decir, o sea, se murieron de algo que yo tengo ahora, o sea, una civilización poderosísima, yo no me muero y se murieron estos, ¿no? Era como desconcertante, ¿no? La idea esa de ser derrotados por el microbio, ¿no? Es cierto, joder. Es cierto, yo tengo una visión muy negativa totalmente, o por lo menos yo la que tengo desde que era pequeña, o desde que vi la película, que debía tener yo 12 o 14 años, que fue en el ciclo que hizo Chicho Ibáñez Serrador de mis terrores favoritos, se llamaba aquella serie de películas que ponían todas las semanas, que se llamaba Los ladrones, la invasión de los ladrones de cuerpos. Bueno, ya, pero son marcianos, esos no se llega a saber, ¿no? No se llega a saber, son los alienígenas, vamos, en Sí, realidad no sí, son son- marcianos. No, pero bueno, sí. si nos tomamos ese tipo de libertades, yo también me apunto a esta. Es que Claro. Sí. para yo ese la forma de No, ver esta a es la imbatible. esa es a mí la que más me ha marcado. O sea, Además, esta tiene una la- cosa terrible, que es la idea de que si te quedas dormido, ¿no? que no puedes quedarte dormido porque si no te convierten en un vegetal, o en una vaina de No, esas. y además la ves a una edad donde tus padres fundamentalmente quieren que te duermas, ¿no? Claro, efectivamente. Yo- Pero ¿cómo? esa ¿Qué quieren? fue terrorífico, o sea, la impresión fue Como hablo mucho terrorífica de y mis aquello padres, ya disculpa. fue terrorífica. O sea, yo a mí, después de aquello ya, esa película me marcó. O sea, esa idea Sí, de eso es los... increíble. De aquella cosa, además esa angustia de esa película terrorífica en la que sustituían a la gente porque en la de los invasores de Marte, que la vi mucho después, ya yo era más mocita y eso, que ya era un poco hasta risible los marcianos aquellos que salían, y el tipo con la cabeza huevo y los tentáculos y tal, pero aquello de verlo que los iban sustituyendo por aquellas cosas, y luego ellos se comportaban de aquella manera también como máquinas y tal, fue terrorífico. Y yo la visión de esa fue una cosa terrorífica. Quiero decir, se comportaban, además era bastante inquietante, porque lo que te decían ellos era que estaban mucho mejor ellos. Sí, se encontraban que muy bien. Se estaban como medicados, ¿no? Parecía Sí, que habían se tomado encontraban. calmantes y esto, que no tenían sentimientos. Sí, iban como gente muy fría. Era como en esta de Invasores de Marte, pero todavía más. No, y además una película también como El enigma de otro mundo, la de Thing, Sí. y todo eso, que al día de hoy se discute si es anticomunista o antimacartista, ¿no? Que Sí, estaban sabe como muy bien. abarcaban. Pues yo creo que también para cada tanto se vuelven a filmar, porque lo que cuentan es Sí, vigente. sí, Cada generación va a tener la su... paranoia esa, ¿no? De saber quién es quién, o quién es el que se ha convertido, o quién es el otro. Fue una cosa terrorífica de la experiencia de aquella película. Desde entonces, esa idea de quién está, o quién ha sido convertido, a quién la ha sustituido, o quién la han cambiado durante la noche, o que se ha quedado dormido, me ha marcado mucho. Sí, es una cosa terrorífica. Pero vamos, sí. Luego la Mars Attacks, efectivamente, también cuando la vi fue
volver otra vez a coger aquellos cromos de los 60 y ponerlos en la película fue una maravilla, porque los muñecos son maravillosos, son una cosa tremenda. Y la película con Mars Attack yo me acuerdo que pasó una cosa muy desconcertante, que se estrenó casi junto con Independence Day, ¿no? Entonces era como que en cuestión de 2 semanas tú veías la versión patriótica, digna, noble, bla, 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 y veías la contracara absurda de todo eso que te intentaba vender la otra, y era básicamente como el mismo argumento, ¿no? Sí, pero la narración era totalmente distinta, era una cosa divertidísima, estaba genial, sí. Luego estábamos hablando antes de imaginación infantil. Imagino que Mars Attacks justamente es la manera en que Tim Burton lidiaba con ese recuerdo también nostálgico de los cromos. Sí, claro. Claro. Una película basada en una colección de cromos que además reproduce muy bien. O sea, yo recuerdo un crítico de cine que escribió, dices que la película está hecha con los colores de una lámpara de lava, ¿no? Los colores estos fluorescentes exactamente. tan potentes, ¿no? Sí, estamos comiéndonos ya el tiempo del coloquio, y quizás es el momento de pasar a abrir el turno de preguntas del público. Si queréis preguntarnos cualquier cosa sobre Marte, alienígenas, invasiones, exploraciones espaciales o cualquier cosa. Una cosa muy pequeña, ahora que hablas de lo de Mars Attack, que me parece que también es una película que juega mucho con el Doctor Strangelove de Kubrick, ¿no? Primero que está Nicholson haciendo varios personajes, también como Peter Sellers, pero también la idea del Doctor Strangelove es una película de extraterrestres también, por más que sean todos terráqueos, están todos como invadidos, invasores, es con ganas de destruir, digamos, es casi una película de alienígenas, ¿no? Están todos como en un estado de iluminación loca, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta para la mesa? ¿O queréis que os sigamos contando cosas sobre las películas de mañana y pasado? Ahí. Espera. Tienen que levantar la mano con el meñique. Buenas tardes. Pues mi pregunta es, ¿qué es lo que más ha gustado de la exposición de Marte, si la habéis podido ver? ¿Qué parte os ha gustado más? A mí me gustó el gráfico de todos los efectos sobre el cuerpo. Todos negativos, ¿no? O sea, que, yo no sabía que, por ejemplo, desarrollabas muchas más piedras en el riñón. En Marte. Sí, bueno, en la cosa espacial, y pierdes, masa muscular, masa ósea, presión intercraneal. O sea, bastante desagradable todo, la verdad. Yo no la he visto. Yo sí, y a mí el recorrido histórico, es decir, el cómo veíamos Marte al principio. Sí, eso está muy bien, Y llegar al final de ver las maquetas estas que son como los bichos, los robots estos que han enviado allí. Sí. Eso es muy impresionante, o sea, empezamos como en las tinieblas un poco, ¿no? En la imaginación, hay otro planeta cercano, y estás ya allí, ¿no? Y haber puesto un robot allí, aunque luego se rompan, envíen, lo que sea, pero ver la evolución es alucinante. A mí me impresiona, fue una confirmación más que una impresión, cuando te muestran los modelos de posibles casas marcianas, en Marte, hechas por los terrestres. Siempre me impresiona a mí que hay como una constante, que toda arquitectura ciencia ficcional futurista es inmediatamente anticuada, ¿no? O sea, hay como una idea vintage del futurismo, ¿no? O sea, nunca hay algo que digas, wow, es realmente novedoso. Siempre como apela un poco a, por ejemplo, la Ciudad de las Artes y de la Ciencia de Valencia, donde se hizo Tomorrowland, ¿no? Sí, y Guardianes de la Galaxia, la primera también tiene el final ahí. Pero quiero decir, no, es como que a la hora de cómo vamos a vivir en otro planeta, siempre paradójicamente se vuelve como a la idea de una ciudad o de una vivienda futurista muy años 20, muy años 30, ¿no? Sí, el futuro es una ciudad diseñada por Santiago Calatrava, básicamente. Más o menos. Pero siguiendo el espíritu de Dick, porque todo se rompe y se cae. Exacto. También, ¿no? Y yo respondiendo también a tu pregunta, a mí mi parte favorita de la exposición es la colección de alienígenas que hay en esas vasijas. Sí, a mí eso me gusta mucho. Me encantaría tener esa colección de hologramas. Y luego me gustaron mucho las ilustraciones que hay de esa edición de la Guerra de los Mundos, que me parece una preciosidad. Pero bueno, en general también para los que no lo hayáis visto, a mí me parece una
una exposición realmente muy diversa. O sea, yo valoro mucho más el lado fantástico e imaginativo, pero el plano didáctico de la exposición me parece que es muy potente y muy claro también. Sí. Ayer leía sobre la Guerra de los Mundos que el diseño de los trípodes estos, dicen que es completamente inviable, que si estuvieran diseñados tal como están en todas las ilustraciones en las películas, solo podrían moverse en círculos, por cómo tienen las patas ubicadas, que no podrían avanzar nunca, que estarían dando vueltas alrededor de 5 metros constantemente, ¿no? Que me parecía bueno, ¿no? Eso también, ¿no? Claro. No solo los terrestres tenemos que tener defectos, sería bueno que llegasen, vamos a invadirlos, vamos a destruir, así, dando vueltas, ¿no? Todo el tiempo, y los terráqueos tipo... ya, ¿no? O sea... ¿Había alguna pregunta más, me parece? Levantan el meñique ahí. Muy bien. Meñique. Hola, buenas tardes. Hola. Estas navidades estuvimos en un planetario en Mallorca y bueno, al final de unos visionados y un speech nos lanzó una pregunta a los allí asistentes, la persona que estaba dando la charla, sobre la certeza de la posibilidad de vida en Marte, que no sería descabellada, porque bueno, son 4 meses por lo visto de trayecto y tal. Y teniendo en cuenta que, bueno, pues nos lanzó esta pregunta: ¿por qué creéis que no se realiza o no cuaja? Y entonces la gente decía, pues por oxígeno, no, eso es posible. Por el agua, no, porque incluso con la orina se podría potabilizar y sería fácil. Y al final, todos ya incrédulos, esperando la respuesta, nos dice: por la convivencia, no nos soportaríamos. Claro. Nos quedamos todos ahí como... Entonces, claro. Luego ese grupo reducido de gente que llegaría ahí, que no podría volver y que tendría que convivir y aguantarse unos a otros. Entonces, no sé, yo os la lanzo. ¿Y qué opináis sobre este factor, ¿no? De tener que soportarnos a nosotros mismos como un gran hermano hipotético, claro, en un planeta? No, Y además para igual siempre. Gran Hermano ha sido un programa experimental para Es probar. posible. Totalmente, ¿no? Es verdad, el infierno al final eres tú mismo. Claro. Y son los otros, y estar ahí con gente que vas a verla para siempre. Y además supongo que en un espacio reducido, porque hasta que se fuese colonizando sería un sitio súper pequeño. Realmente sí, sería un infierno total. Tendrías que coger... pero sí que es verdad que hay gente como que se apuntó, ¿no? Hay como una prueba piloto de gente apuntada, como que lo dejaría todo, además jamás volvería. Y piensas, ¿en serio? O sea, Bueno, hay ¿no simulaciones vas a ya volver? también, ¿no? Hay simulaciones hechas de Marte en la Tierra Sí. para ver. No me parece que sea tan grave, ¿eh? La convivencia. Pero entonces también tenemos problemas en la Tierra, digamos. Quiero Ya, decir, no... pero tienes tu casa alejada de los demás, no tienes Bueno, un espacio pero uno básicamente creo que los pequeño. proyectos son familias, ¿no? Que vayan familias, grupos de familias, no vayan. Lo mismo es, en realidad. Sí, es igual. 4 Sería meses mejor un solo. grupo de amigos. ¿Con quién? ¿Con 15 personas en un sitio como esto? No podría, yo creo que ninguno de los que estamos aquí podríamos. No, yo lo veo complicado. Lo veo muy complicado. Sí, sí. Por lo menos en este hemisferio occidental, no sé. O sea que probablemente tenía razón. Tenía razón, El señor sí. del planetario. No, pero lo que sí, por lo que sé Tenía también. mucha razón. Yo creo que además, pero más sería más allá de la convivencia, yo creo que también, claro, es un tema es si vas en el primer cohete o vas en el cohete número 54, ¿no? Quiero decir, los primeros la pasarían la pasarían mal, ¿no? Como cualquier pionero en cualquier expedición, Totalmente. ¿no? Me parece que también depende un poco de eso, ¿no? ¿Tenéis más? Pero me ha parecido ver más manos por ahí. ¿O no? ¿No tenéis más preguntas? ¿Seguro, seguro? Ah, muy bien. Venga. Hola, buenas tardes. Hola. Pues no sé, se me ocurre, como es un maratón de cine, pues que nos recomendéis cuál para vosotras sería la película con temática marciana ideal para vosotros, para vosotras. ¿Cuál recomendaríais que es vuestra favorita o la mejor? Y luego también me gustaría preguntaros si tuvieseis que hacer una película o escribir un libro sobre Marte, ¿qué haríais que no se haya hecho ya
¿qué se podría hacer de nuevo? Bueno, se pueden hacer muchísimas cosas, pero desde vuestro punto de vista. Complicado. Joder. Bueno, yo en mi caso, yo ya leí la peli, yo creo que sería la de Kim Basinger. Mi novia era un extraterrestre, a mí esa peli me encanta. Y el libro yo también ya lo he hecho, o sea, yo hago este planeta Redrick, que en realidad son fans de la Tierra, y para mí juego con la idea de admirar algo muchísimo, ¿no? Y llegar a ello. Y en realidad, para mí, este planeta Redrick somos nosotros aquí, y la Tierra que aparece en mis novelas es América, que en el fondo vivimos colonizados por su cultura, pero no la llegamos a poseer del todo, ¿no? Y la idea de que ven en un programa de televisión por la noche en la que salen estrellas terrícolas sin que esos terrícolas sepan que están saliendo en otro planeta, y que bajan a la Tierra chavales o fans de esta escritora que les firme sus libros. O sea, la idea es esto, es la idea del fan y su escritor favorito, en este caso escritor, pero también ahí tengo un cuento en el que hay una chica que es muy fan de un actor, tipo alguien guaperas de estos, y baja a conocerlo, y engaña a su padre y le hace bajar para conocer a este actor, cuando en realidad el padre la lleva a conocer a su madre, porque bueno, también hay un tema así de que allí son los padres los que tienen los hijos, entonces bajan a la Tierra, se quedan como embarazados de mujeres terrícolas que no saben que han tenido hijos en otro planeta, y de repente aparece un marciano en tu casa y te dice: yo soy tu hijo. Y la madre dice: pues yo no he sacado nada, yo que me registren. Y que es jugar con el tópico este muy americano también de la madre soltera, que de repente aparece el padre, descubre que tiene un hijo de 15 años, pero al revés, ¿no? A mí me sirve como para desmontarlo todo, porque en otro planeta todo es posible. Y eso es, yo creo que me viene de ver pelis como Mi madre era una extraterrestre, mi novia era una extraterrestre, que en realidad no hablan de ningún tipo de invasión. Quizá ahora, mientras hablábamos, pensaba, la idea del marciano amable que yo tengo no solo es de ET, porque ET es como una mascota, no una cosa como... No, pero es muy fecal, además. A mí me ponía muy nervioso y dije, joder. Pero es una cosa como tener un perro que habla, ¿no? Un poco asquerosilla, ¿no? Luego feo, sí. Pero eran seres amables, o sea, y Kim Basinger pues era bueno, maravillosa. El hombre se queda fascinado, los hijos también. O sea, mi idea del marciano como algo amable viene de que en la época en que yo vi cine o estuve expuesta a ese tipo de contenido, no había invasiones, no todo era infierno. Yeah. O sea que yo ya... Yo de las que se pueden ver en este maratón, yo me quedo con la de los Thunderbirds, porque me encanta. O sea, ¿Con cuál, perdón? La de los Thunderbirds. La de las marionetas. Guardianes del Espacio es la que abre la maratón. Pero había otra con marionetas. ¿Cuál era la de... Esta es la voz de los marcianos, que era también con marioneta? Capitán Escarlata. Capitán Escarlata. Que era con muchos marcianos, que también los marcianos eran como un círculo que se proyectaba sobre las paredes, ¿no? Y decía, esta es la voz de los marcianos, ¿no? Era muy bueno. Yo de este sí me quedo con la de Jerry Anderson. Y la idea para hacer una novela, dices, o una película, no tengo ni idea. Sinceramente, no tengo ni idea. O sea, yo no tengo ni idea. Y está la de Bowie, que no hemos hablado nada de El hombre que cayó a la Tierra. Maravillosa esa. Pero no es marciano, pero bueno. Bueno, es una alienígena. Bueno. Pero seamos fundamentalistas, puristas. No, bueno, yo de la que hay aquí creo que Invasores de Marte, ¿no? Que además tiene este final completamente inquietante, que todo parece que es un sueño y vuelve a empezar, ¿no? Sí, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, es bastante pesadillesco. Pues hay episodios de Twilight Zone sí, voy a empezar, sí. Que está el de Agnes, no sé si es uno de los que vas a pasar, el de Agnes Moorehead, con el que están los invasores. No, de los invasores no, vamos a pasar el de Will the Real Martial. Sí. Los más satíricos. Sí, este de la cafetería, y luego el de People Are All Over, que es el de Roddy McDowell viajando a Marte y acabando. Y después idea para novela que no se haya hecho, la única que se me ocurre sería una novela
que transcurriese dentro de miles de años con Marte completamente colonizado y con la gente pensando a dónde nos vamos ahora, digamos, ¿no? O sea, que la idea de Marte esté completamente agotada y abolida, que Marte esté en el pasado y que estén pensando incluso tal vez en volver a la Tierra, ¿no? O sea, el planeta de sus ancestros, ¿no? Muy bien. Hay un cuento que a mí me gusta mucho de este autor japonés que está muy de moda ahora, el del enigma de los 3 cuerpos y todo esto. Sí, que es la idea es muy buena, ¿no? Que llega un plato volador, se abre y descienden como los dioses, y los dioses son completamente viejos y están como arterioescleróticos y con Alzheimer, y uno que es el más todavía mejor dice: nosotros los hemos cuidado durante milenios, ahora a ustedes les toca hacerse cargo de nosotros, ¿no? Me parece increíble, ¿no? Llegan los viejos, ¿no? Eso me parecía muy bueno, ¿no? Bueno, yo solo quiero una recomendación para cada una de las maratones. De la maratón de mañana, me gustaría recomendaros Devil Girl from Mars, que es una mujer marciana imponente que llega a sembrar el terror en la campiña británica. Y al día siguiente Robinson Crusoe en Marte, que es una adaptación, pues está inspirada en el clásico de Daniel Defoe, pero a pesar de que su título puede parecer que es una película muy excéntrica e informal, es una película especialmente apreciada por los amantes de la ciencia ficción hard, porque consideran que todas las condiciones de vida en Marte, y hay una serie de aspectos científicos técnicos que en la película no se trataron con frivolidad, sino que se trataron con rigor. Y de ideas sobre el relato marciano no te puedo dar ninguna, solo que la idea más delirante de algo parecido a la ciencia ficción la leí en una entrevista a, yo creo, un guionista que había trabajado con David Lynch en torno a Twin Peaks, que hablaba David Lynch de que en Twin Peaks había imaginado que todas esas fuerzas oscuras venían de un planeta hecho de maíz. Este planeta hecho de maíz no deja de obsesionarme. Hostia, pero hecho de maíz. Todo hecho de maíz. Sí, que hay una especie de simbología con el maíz en Twin Peaks. O sea, es como Bradbury llevado a la millonésima potencia. Sí, es como una especie de caldo de maíz, digamos, que sale el mal. No me preguntéis por qué. Fuerte. Eso es una cosa que voy a preguntarle a David Lynch. Bueno, probablemente, pues, hablando de David Lynch, a mí me gusta mucho la definición de Mel Brooks cuando él produjo El hombre elefante, y le preguntaron cómo era David Lynch, y Mel Brooks estuvo genial porque dijo: es como James Stewart de Marte. Sí. ¿No? Y es eso, ¿no? Probablemente es un marciano. Por lo menos David Lynch podría ser marciano, realmente. Podría ser, sí, ¿no? Lo más marciano que tenemos entre nosotros. Bueno, pues no tenemos ya más tiempo para preguntas, pero sí que todavía no hemos terminado. Ahora, bueno, nos despedimos de los compañeros que nos están siguiendo por streaming, y ahora, bueno, tenemos una proyección que es un aperitivo de lo que vamos a ver mañana y el domingo, que es el primer corto, el corto en el que nació probablemente uno de los marcianos más célebres de la historia de la animación, que es Marvin el marciano, el personaje de los Looney Tunes, o sea, de los dibujos animados de la Warner, creado por Chuck Jones en un momento especialmente dorado, porque Chuck Jones formó equipo con un guionista y con un diseñador de decorados que eran Maurice Noble y Michael Maltese, y eran una especie de Dream Team. Y bueno, vamos a ver el primer corto en el que nace Marvin y le hace un poco la vida imposible a Bugs Bunny. Y bueno, luego todavía pues eso nos despedimos, pero nada, muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra atención y por vuestras preguntas. Gracias.